El escritor Diego Valveda y el poeta LA3 presentan Poéticamente Humanos. Este es el poema 7, se llama Infarto. Se resquebrajó la tierra bicentenaria, nos redujeron a colonos ganaderos. Se me había roto el corazón, rasgado la tierra, abierto hasta el magma esta pena austral. En grietas de tedio caí de rodillas, mientras caminaban los infartos. Nos travestimos para reconocernos afuera, que teníamos una cultura, balbucearon con miedo en el Congreso. Míreme el viento en los ojos, míreme los ojos de mar, míreme las islas, míreme y caiga desde los puentes suicidas, míreme y se explotan las postales. Se me caen las manos de tierra para llegar al silencio, se me resquebrajan la cartografía y las aguas, me parto en esta pena austral, y la extensión de mi voz es viento, la extensión de mis ojos mi mudez, me infarto de existir amenazada y perseguida. En el sexto capítulo de Poéticamente Humanos presentamos Multicultura Escrita. Bueno, como siempre les recordamos nuestras redes sociales, YouTube, es donde subimos todos estos programas. Búsquenos como Humanamente Poéticos. También tenemos nuestros Instagram, ¿cierto? @LA3Funk y @Diego Valveda. Y en Spotify también estamos con el mismo nombre, Humanamente Poéticos. Bien, vamos a dar paso primero. Diego, ¿cómo estás? Bien, yo súper encantadísimo, más encima hoy con una invitada. Bien, vamos a dar inicio a nuestra presentación de nuestra invitada. Me duele el corazón que querían quitarme. El ego me duele desde los zapatos, hasta los derrames cerebrales de este monstruo alojado en mi sangre. Chagas 2010. Ivonne Cuñicar, escritora y editora, magíster en literatura hispanoamericana contemporánea, licenciada en comunicación social y periodista. Ha obtenido diversas distinciones, entre ellas la universitaria Fernando Santibán, en el área de literatura, el año 2008 y 2009, que otorga la Universidad Austral de Chile. También fue becaria de la Fundación Neruda en 2007. Ha obtenido la beca de creación literaria del Fondo del Libro para escritores emergentes, el año 2008 y 2009. Y la beca de creación literaria para escritores profesionales en el año 2013. Bueno, actualmente reside en Argentina, realizando una maestría en la Universidad Nacional de Rosario. Wow. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, finalmente pudimos coincidir para reunirnos. Exacto. Qué rico, Ivonne. Mira, y voy a leer una vez más tus palabras que dicen así. Si te encuentras mis palabras y crees encontrarte en ellas, solo digo, solo palabras. Yo viajo más allá y más lejos, más allá desapareciendo, más allá embistiendo, adentro tuyo resistiendo, más perdida, más vieja. Vivo las letras en sus icebergs, en sus antárticas, sus archipiélagos y desiertos, orillas y profundidades, pacífica y atlántica, en su aridez y humedad, y por si queda alguna palabra que inventar, te miro infiel. Trasandina 2017. Ivonne, estoy pero en éxtasis por tenerte en el programa. Muchas gracias por aceptar la invitación y comencemos al tiro la ronda de preguntas, comencemos a dialogar, a conversar. Ivonne, mientras yo preparaba la conversación, no me dejaba de susurrar una pregunta que hace un tiempo ya tengo y que tiene que ver con el texto País de la ausencia de Mistral. Al leer y volverlo a leer siempre me arrebata a una dimensión muy sentimental, y cuando Luis me envió los textos tuyos, el primero que veo es Patriagonia, que al leer, a mi parecer, tiene tantas congruencias, y curiosamente en la primera página de tu texto comienza con el verso catabática la ausencia, y yo digo, wow, qué coincidencia esto.
y he querido realizar esta pregunta promovido por tu vasta experiencia literaria, tu cosmovisión poética y tu relación con Chile, la cultura, además de tu relación propia con nuestros pueblos originarios. Y es así como la pregunta es la siguiente. Al leer el poema de Mistral, en su quinta estrofa, dice: me nació de cosas que no son país, de patrias que tuve y perdí. Chile hoy, Ivonne, nuestra cultura de forma transversal, ¿se ha apropiado de cosas que no son país? ¿Existen cosas que están intrínsecas a nosotros y no son país? Y además, ¿qué cosas deberíamos hacerlas nuestras? ¿Hacerlas país? ¿Hacerlas propias, Ivonne? Wow, tremenda pregunta. A mí me parece que sí hemos construido país con todo lo que significa los quiebres, ya sea institucionales, históricos, con la diversidad, con las geografías distintas también que tenemos. Imagínate, ustedes son de ahí, de un clima que hasta hace algunos años me era absolutamente imposible de concebir. Yo soy de la Patagonia, entonces, claro, pasa eso, que cuando estás en zonas extremas, como me imagino sucede en Arica también, no conozco Arica, pero me imagino que pasa algo así, o en Patagonia, está esa sensación de no pertenencia, pero pasa también que hay un centro Santiago, llamémoslo capital, que expulsa a su vez, que cuando se habla de Chile se habla de Santiago, y cuando se habla de Chile afuera no se habla de Santiago completo, se habla de Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura, Claro. Ñuñoa, que es un poco esa ficción que se ha ido sosteniendo todos estos 40 años sobre nuestra situación económica, el oasis que le llaman. Pero no responde a la transversalidad que tú dices cultural que hay, a esta riqueza, y que a su vez como sociedad pareciera que nosotros no la reconocemos porque estamos permanentemente mirando hacia Santiago, que si llueve en Santiago se ríen en las redes, pero pasa eso, que es como permanentemente mirando el pasto del vecino en vez de estar mirando el pasto propio. Pero yo creo que lo principal, lo esencial de nuestro país tiene que ver con la construcción de esta sensación y de esta sensación de antigüedad, de que somos un pueblo multicultural, que somos descendientes de pueblos originarios, que claro, probablemente algunos todavía tenemos los apellidos y mantenemos la cultura, pero no nos quita eso el valor que hay en la sangre, en la cultura, en los que estuvieron antes que nuestros antiguos, nuestros mayores, y que finalmente fue donde llegó esta cultura europea a invadir, a colonizar, a matar, a saquear, que también hay que decirlo, que más allá de la riqueza cultural que puedan haber traído inmigrantes, pasa que acá llegó de todo. No, tampoco tengo un ánimo de expulsión, porque me parece que todos tenemos derecho a vivir donde nos dé la gana, y muchos inmigrantes llegaron escapando de situaciones horribles. Yo creo que nadie se va de su país si ese país no le está satisfaciendo, si no te está haciendo cómodo, si no te está haciendo bien. Y la búsqueda de esa felicidad yo creo que es parte del motor de la existencia. Entonces también está esa voluntad de salir de sus países con un gran dolor e instalarse en otros. No creo que sea el ánimo de todos, pero me atrevería a decir que sí de la mayoría, porque esto es como la maldad, que la maldad se nota, aunque se nota más, es más ruidosa que la bondad, y que pareciera que nos mancha a todos, pero no es tan así. Claro. Y bueno, dentro de ese, yo creo que en octubre fue algo que yo esperaba hacía muchos años de marcha, años de estar ahí, de pelear contra proyectos destructivos, por la diversidad sexual, por las comunidades mapuche, por lo étnico que tenemos como país. Y creo que todo esto confluyó de alguna forma el 18 de octubre y de alguna forma también vamos contando los días a partir de eso, de esta nueva construcción.
pero no es quizás una nueva construcción, yo creo que es el habernos encontrado y darnos cuenta que pensábamos más o menos lo mismo, teníamos los mismos problemas y que queremos más o menos también lo mismo para nuestros territorios, con sus características. Y yo creo que lo esencial ahí que para mí sucedió fue que Chile se reconociera indígena. No importa que se haya levantado la Huenufoye, la bandera mapuche, yo creo que todos los pueblos entran en esa bandera, Rapa Nui, Aymara, todos los quechua, Yagán, pero pasa eso de ese simbolismo, porque creo que al ser ya 2 millones aproximadamente de mapuche que estamos de alguna forma identificados con la cultura, que estamos dentro de ese número que dicen, bueno, Chile tiene esta cantidad de indígenas, bueno, eso es como el parámetro, pero yo creo que reconocerse como país indígena es valioso, porque además, sobre todo en Gualmapu o en Araucanía, se concentra toda esa violencia que sistemáticamente ha vivido el país y que por alguna extraña razón, y tal vez muy ocupados en el trabajo y no perder la pega, estábamos más preocupados de eso y de repente nos dimos cuenta que éramos tan vulnerados, o que los hermanos mapuche en Gualmapu estaban pasando una situación histórica que para nosotras era nueva. Claro. Nueva en términos de violencia, porque fue gradual, esto fue como todos los años sistemáticamente nos golpearon, nos reprimieron, que había que pedir permiso para manifestarnos, para marchar, pero yo creo que después del 18 de octubre se comenzó a ver una cara que le recordó mucho a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a la gente mayor, una época horrorosa de nuestro país y que es la herida también que cargamos como cultura, la dictadura. Ivonne, así es. De hecho, tú hablas de esta reconstrucción social, también hablas de nuestros pueblos ancestrales, aborígenes, y quisiera yo ligar, claro, esa respuesta con la continuación de la ronda de preguntas, y es que, claro, la sociedad de hoy, el modo de vivir occidental gira en torno a un tenor muy crudo, egoísta y irrespetuoso, sobre todo al momento de hablar de nuestra relación con la naturaleza y los recursos naturales, la vida en sí. Entonces, de momento, la misma pandemia que vivimos hoy es intrínseca a este descomedido actuar. Y algo tan contrario y alejado del feyentún, de la creencia mapuche, que trata de tratos, de relaciones fraternas, de la comunión y sobre todo de este vivir sostenible e inocuo con la naturaleza, entendiendo un vivir simbiótico con la tierra. Y en tus textos, con propiedad obviamente, hablas mucho de esta cultura y también hablas del concepto de tránsito, sobre todo en el escrito Trasandina. Entonces la pregunta es, ¿son esos rasgos de la cultura mapuche los pilares que necesarios para un transitar hacia una cultura mejor? Y estas son las cosas que deberíamos hacer país. Como hablamos en la pregunta anterior, ¿podrías conversarnos tu comentario frente a esta temática y sobre a este tipo de literatura como un sostén del sistema de creencia? Aquí está todo ligado, porque hablaste de medio ambiente, hablaste de cultura, hablaste de la herencia, digamos también de la memoria, el traspaso cultural, el traspaso de los conocimientos. Yo crecí en la Patagonia, crecí entre el campo y la ciudad, mi familia es del campo, mi papá, cuando había educación pública gratuita, pudo salir a estudiar desde Aysén a Concepción, fue abogado, fue juez también, y bueno, yo no tuve la precariedad que normalmente atraviesa el pueblo mapuche o las personas indígenas. Yo crecí en un lugar con dinero, pero no por eso no miraba, no era testigo de mi época y no me condolía por esas otras cosas, porque la otra, o sea, ese era mi papá, pero la familia en general, en el campo, en los campos, la vida rural es precaria, es de esfuerzo, dolorosa, y no es fácil, porque también hablamos de
personas que están acostumbradas a vivir en el campo en relación con la tierra, en relación con la naturaleza, no puedes trasplantarlas a la ciudad, porque incluso se marean. Muchos no saben leer o escribir para nosotros, para los más wincas, pero tienen su propio sistema de conocimiento. Por ejemplo, una tía teje y para medir usa hilos, entonces con eso mide. Los números le complican profundamente, no les gusta ir a la ciudad, no les gustan los médicos. Entonces, yo crecí en eso, no es una comunidad, yo no crecí con la lengua tampoco. A mi familia, el Estado chileno los aculturizó, por así decirlo, a través de un juicio de Chiloé, una resistencia indígena que hubo, que los acusaron de brujería. A partir de eso se teje una leyenda negra y bueno, hubo la posibilidad de ir a Aysén a vivir, a trabajar. Yo creo que siempre lo que movió eso fue el trabajo. Y bueno, llegaron así a Aysén, mi familia más antigua, y ahí nos fuimos criando, pero ya no con la lengua, pero sí con una estrecha relación con la naturaleza, con la vida, con eso de sacar de la naturaleza solo lo que sea necesario para el consumo de la familia, la no acumulación. Pero también pensemos que si a las personas, si a nuestra gente, a las ciudades, le quitas el factor económico, que es lo que nos tiene realmente atravesados y mal como sociedad, el neoliberalismo, todos vamos a tender a esto de buscar lo que necesitamos solamente para el consumo. Probablemente no querríamos la acumulación y probablemente la pandemia nos ha expuesto a eso también, a ir por lo necesario. La comida necesaria, la ropa necesaria, de repente te das cuenta de que no necesitas tantas cosas para vivir. Y yo creo que ese es el tránsito al que tú quizás te refieres, Claro. a que miras a las culturas indígenas y te das cuenta que la merma por la pandemia no es la misma en términos económicos y en términos de abastecimiento, porque hay un sistema de relación con la naturaleza que a su vez es la misma que quieren destruir las grandes empresas y el neoliberalismo a través de la extracción de recursos. Te das cuenta que eso es lo esencial. La vida es eso. E incluso cuando vemos estas imágenes desde todos lados, desde todos los países, todos los territorios, todos los climas, que la naturaleza está encontrando de nuevo su restauración, esta homeostasis que debiera haber en los ecosistemas, aparecen los animales más increíbles por todos lados que están ahí. No buscan comida, están recuperando su territorio, creo yo. No es que los humanos le hayamos procurado comida a ellos. Entonces, cuando ves todo eso, te preguntas si realmente nuestra especie es tan pensante, se conduele tanto, y claro, pero estamos aquí también, entonces necesitamos encontrar esa forma de relación que sea sostenible y sustentable, porque además le estamos legando a los chicos, a las infancias, a las adolescencias, un mundo que pareciera muchas veces insalvable. Entonces ahí es cuando recordamos todas estas culturas indígenas que no son exclusivas de Chile ni de América, sino que también están en todos los continentes, donde la vida esencial, nos recuerdan, es esa relación con solamente sacar lo que necesitas. Bueno, Ivonne, Gracias. Nuestra conversación y la contingencia nos está dirigiendo consciente o inconscientemente a una pregunta que sí o sí debemos nosotros abordar. Para ello voy a realizar una lectura. Sí, sí, realizo una lectura. Por favor, corrígeme si me equivoco. Dice: Mapuche Taïñichin Kufi Taïñi Mulenta Tufachi Mapumeo. Esto, si lo traducimos, quiere decir: somos mapuche desde muy antes que estamos acá. Y quiero leer también un fragmento tuyo que dice: ¿crees que es fácil irse, tirar de las raíces, arrancarlas de cuajo cuando sangra la tierra? Y en las calles lo mismo. Éramos tan cotidianas en nuestros sueños, vulnerables y comunes. Una cifra, una voz, una larga fila.
Y yo, que deseo salvarte, no debiera hacernos planes contigo. Perdón, no debiera hacer tantos planes contigo. Olvido que nadie se libra. ¿Cuántas nosotras a diario no cruzan fronteras, comen de la muerte? Es como la muerte, solo pasamos de una a una. No sé si puedo alcanzarte. El desarraigo es la carta más segura. Soy tu Siria, tu Palestina, tu Gualmapu, tu isla para que te refugies, una patria de ambos lados, y Latinoamérica. Me miras con ternura, ya lo sabes. Aquí es donde nos despedimos. Y al igual que aquellas palabras que no se pueden decir en las fronteras, también nosotras, si nos nombráramos, explotaríamos. De Trasandina, el año 2017. El conflicto mapuche es un tema que no podíamos eludir, el cual es centenario. Sobre todo hoy. En él cambia solo una de las dos partes involucradas. De los españoles pasamos al Estado chileno, luego a los políticos y una parte incluso ahora en el presente de ciudadanos chilenos, que tienen ciertos atisbos bastante violentos de racismo. Uh-huh. Sin embargo, el otro actor, el pueblo mapuche, siempre ha estado ahí y cumpliendo prácticamente el mismo rol dentro de esta escena, de este conflicto. Considerando entonces, Ivonne, tu sensibilidad poética, tu formación académica y la ascendencia mapuche a la cual tú posees, ¿qué opinas del actual estado del conflicto mapuche en el cual los ciudadanos de a pie ya se involucran incluso en la agresión? Me parece que el conflicto mapuche es un conflicto que hay que mirarlo por capas. Aquí pasó efectivamente que llegaron europeos primero a mirar, a culturizar, a matar, a saquear. Instalaron estados que no necesariamente fueron consultados con los indígenas. Se aprovecharon también de las culturas orales, porque ellos traían todo el derecho positivo, el derecho escrito, y acá las culturas eran orales. Entonces, como no tenían los títulos de dominio, muchas veces les quitaban la tierra. Esa tierra fue repartida, fue dividida, si no era del Estado, era de otras personas. Así también trajeron colonos de una manera programada y sistemática, pero también llegaron muchos inmigrantes de manera espontánea a territorios también ocupados tal vez por otros colonos que llegaron antes, por una afinidad más que nada cultural, desde los países que llegaban. Entonces ahí ya tienes varias capas de generaciones que se están mezclando, que están reproduciéndose, que están formando vínculos, que están viviendo en sistemas económicos que a su vez quieren un progreso y movilidad social, que lo vislumbran a través de la concepción de ciudades, construcción de ciudades, luego concepción de grandes metrópolis, que son, hoy día vemos que hay grandes metrópolis en América. Entonces, cuando quieres hablar de esto, de restituir las tierras, ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde vas a llegar? Porque además hay una gran población indígena aculturizada, que en el caso, que es el caso mío y de nuestras generaciones, que somos muchas personas, que también tenemos esta especie de un duelo existencial por aquello que nos quitaron y que no hemos podido restituir de ninguna manera. Por ejemplo, yo tengo la lengua materna el español, cuando yo debiera tener la lengua materna el mapuzungún o el beliche, que el beliche es de la zona de Chiloé, que es de ahí donde proviene mi familia. Entonces, es un tema, yo creo que es tan indetectable ya desde donde podemos comenzar a hablar, que yo creo que es tan profundo además que habría que tener mucha voluntad de parte de los estados, y más allá también de las leyes que nos acogen, como el convenio 169 de la OIT, o las leyes particulares de cada estado, las leyes indígenas, porque aquí, claro, hay una incomprensión. Por ejemplo, hay gente que cree que nos regalan tierra, que nos regalan becas, que nos regalan cosas, de las cuales yo
inmediatamente me exculpo, yo no he recibido nada de eso, he tenido posibilidades de postular, pero me parece que si yo no voy a volver a la tierra, o sea, a vivir en la tierra, no tengo por qué ninguna necesidad de pedir restauración de tierra. Pero sí sé que mi familia, que probablemente no tiene el capital cultural que yo tengo y que no puede postular porque no conoce esas cosas, sí, yo he ayudado a tíos a que averigüen, a que busquen, a que vean, porque está eso también, de que hay herramientas, pero no son para todos y están igual de viciadas muchas veces que cualquier recurso estatal, donde hay gente que adquiere tierras y no vive la tierra y la arrienda o la vende, estas ventas que son entre... No se puede vender exactamente la tierra, hay una figura legal distinta. Entonces también está eso, ¿qué es lo que queremos los mapuches, las mapuches que estamos en la ciudad, que somos parte de esta cultura, entre comillas, bien pensante, intelectuales de izquierda, porque también hay un tema ahí que la población mapuche de derecha tiene otros intereses, y hay de todo, o sea, la población mapuche está conformada por una población tan transversal que va de izquierda a derecha y todos sus matices. Entonces sentar a toda esa gente a dialogar, imagínate, es casi imposible. ¿Cómo le vas a decir a los colonos alemanes, a los colonos italianos, a los colonos franceses, a todas las familias de colonos que ya van en la tercera o cuarta generación, que nos sentemos a hablar sin ese odio, sin esa cosa de resquemor, sin eso de sentir que en realidad ellos eran los patrones y que nosotros éramos los esclavos? ¿Cómo haces eso? O sea, es tan profundo, incluso yo creo que es más profundo que el problema que hay con las vidas negras, porque sabemos que las personas negras las trajeron desde África y que desde allá les robaron las tierras y los recursos y las trajeron acá como transitar, como cuerpos. Pero ¿qué podrían restituirle a ellos? Su África. O sea, estamos pensando en eso, en que las culturas indígenas de América tenemos una lucha, yo creo que es imposible incluso. Muchos mueren en esa lucha, muchos han muerto en manos de los estados. Y que se relaciona también con el extractivismo. Entonces, mueren por causas políticas, pero políticas ligadas a una reivindicación cultural, pero mueren también por una causa política por la naturaleza, que están absolutamente ligadas, que los estados suelen separarlas, pero que tiene que ver con una sola cosa, porque la economía y el sistema social de las culturas indígenas están basadas en la naturaleza. Yo sinceramente creo que la vía podría ser el reconocimiento de un Estado plurinacional, donde reconozcamos los distintos pueblos, tengamos una representación política, un diálogo, e ir viendo qué se puede hacer. Probablemente no lo vamos a lograr en esta vida. Yo no creo que haya una solución a 30 años si ya llevamos 5 siglos. Seríamos ingenuos de pensar que el daño que se ha hecho en esos 5 siglos se pueda subsanar de alguna forma entre generaciones incluso. Yo creo que quizás va a haber una urgencia en algún momento, como ahora lo fue la pandemia. Probablemente va a haber una urgencia medioambiental que nos va a obligar a sentarnos y decir, bueno, estamos en esto, quizás necesitamos saber cómo vive la gente de la tierra, porque ya el sistema económico fracasó, sabemos, ya no sabemos cómo vamos a salir de esta crisis mundial económica, pero yo creo que vamos a salir de otra forma también, que no vamos a querer acumular tanto. Y yo creo que ya nos dimos cuenta que no necesitamos tanto. Exacto. Entonces, todo eso son cartas que te invitan a pensar, y yo creo que a producir también a partir de nosotros, de cada uno, qué es lo que podemos hacer con esto. Y yo siempre pienso que ahí está la ternura, es sentarse a dialogar y a pensar y a escuchar al otro, aunque no queramos, como cuando te peleas con la polola y no quieres escuchar y de repente te das cuenta que la única forma es escuchando. Bueno, algo así, a niveles más cotidianos. Pero es eso, y es algo profundo. Primero hay que reconocer que es profundo y que tiene que ver con todo un país.
no solamente con los pueblos originarios, sino que sentarnos a hablar todos. Constitución, donde también en su escritura, porque yo voy por el apruebo y creo que va a ganar el apruebo, y espero también que lo haga, una convención constituyente, que es la alternativa que se nos presenta, donde hay una representación. Ya se ganó el cupo de las mujeres, yo creo que tiene que haber un cupo para las culturas indígenas. Y bueno, desde ahí también la responsabilidad, si es que se da este cupo, tampoco hay que mitificarlo ni hacer un pensamiento mágico de esto, porque también dentro de las culturas indígenas hay gente de todo, sí, eso es el tema. O sea, hay que apostar a que la gente que nos represente sea lo más fiel a lo que pensamos y lo que queremos. Y ahí yo creo que vamos a poder hacerlo, porque no podemos hablar los 19 millones a la vez. Exacto, sí. Hoy, bueno, esta es una pregunta que de hecho a partir solo de esta temática en un programa no basta para tratar de abarcarlo. Pero bueno, en base a lo que nos has dicho, siento que ya nos has dado bastantes atisbos y luces de una posibles vías de solución. Sin menospreciar la temática anterior, quiero seguir con esta conversación sobre un tema que tiene cierto alcance también, que es el canon, ya pasando un poco más a la literatura. Bueno, los procesos sociales y por ende los literarios ocurren en un momento histórico, entonces el cual provoca un quiebre identitario que es producto de este juego que hay entre la historia, la cultura y el poder. Y en la literatura, quien representa esta triada, y aquí por favor me corregirán, no hay problema, a mi modo de ver siento que es el canon. De hecho, una estudiosa, en su libro antológico El Canon del año 98, entiende el canon y lo intenta definir como una lista o elenco de obras consideradas valiosas y dignas de ser estudiadas y comentadas. En el siglo pasado habían ciertos ismos, ¿cierto? Los vanguardismos y todo su abanico, que intentaban dirigir un poco estas estéticas. En la actualidad, Ivonne, ¿hay algún ismo orientador respecto a la estética y las temáticas literarias? ¿Será la deconstrucción? ¿Será la mirada interior como un referente? Y para cerrar, ¿qué es para ti el canon? Si es que tiene validez o no. ¿Y cómo ha sido tu experiencia como poeta para insertarte en este círculo literario, en esta aprobación? Que a mi modo de ver es bastante compleja y a veces arpía. Yo creo que el canon tiene que ver más con la academia, con el estudio, con sistematizar información, consumo, varios factores también que influyen ahí. Con los archivos también que se establecen, cómo conocemos las obras, cómo nos llegan, cómo las leemos, cómo las interpretamos, cuánto se vende. O sea, es un abanico de cosas también que influyen. Particularmente tengo ahí una pelea con el canon y con la exclusión, con los que no estamos adentro de los canon, o que no creemos quizás en el canon, o que no queremos el canon, que es que es inevitable, siempre va a estar. Por un lado estoy en la academia, que de alguna forma pretende canonizar permanentemente, y por otro lado estoy como creadora, que me niego a escribir como algunos quieran que se escriba. Pero no es una negación así como paranoica ni terrible, sino que tiene que ver con que creo más en la honestidad de la escritura, más que en esta búsqueda de un lugar para la aceptación, que si bien no fue mi modo de vivir fuera de la escritura, no lo voy a hacer a través de la escritura. Entonces también ahí está que básicamente cómo nos llega el conocimiento, a quiénes se traduce al español para conocer lo que están produciendo dentro de lo que se produce.
a partir de ello y a partir de reflexiones propias, ¿qué países están liderando esto? ¿Qué universidades? Porque generalmente sale de universidades. Dentro de las universidades, ¿qué académicos? ¿Qué temáticas? Finalmente, ¿a qué proyectos reciben recursos? ¿Y qué proyectos reciben recursos? ¿Y quiénes son publicados en las revistas de indexación, que son las revistas que validan todo el conocimiento más bien científico, humanista? Entonces es una larga cadena de procesos y que mantienen también vivo esto. Por una parte están los académicos, por otra parte están los creadores, pero el canon no se construye así como ya voy a hacer esto, sino que es algo posterior, es un estudio. Quizás no nos dimos cuenta de muchos movimientos hasta después, que los pudimos leer y encontrar ciertos parámetros. Yo creo que hoy por hoy los ismos no están tan claros, después del poshumanismo y después de todo lo que ha pasado con la destrucción y deconstrucción de realidades, de cuestionarse y todo. Está muy difícil encontrar esos lugares, pero sí lo sigue habiendo. Entonces yo creo que hay que ir universidad por universidad y ver qué es lo que se está trabajando, país por país. Por ejemplo, creo que de alguna forma se ha establecido cierto canon de la literatura mapuche a partir de la Universidad Austral de Chile, de la UFRO, de la Universidad de Santiago, de la Chile, de Playa Ancha. O sea, hay un concierto de universidades que trabajan curiosamente en lo mismo, pero también el Estado paga esos proyectos. Entonces también está todo eso. Los Fondesit, las becas, las CONICET. Y particularmente en esa, por ejemplo, la literatura mapuche, a mí no me invitan mucho a estas cosas mapuche porque disidente. Yo creo que siempre la disidencia, nunca el acomodo de las ideas, nunca el acomodo del conocimiento. Yo creo que hay que ir más allá. Está bien, yo soy mapuche, pero también pertenezco a una comunidad transversal, imaginaria, real, LGTBQ, que también existe. También soy patagona, también soy mujer. O sea, hay muchas transversalidades y diversidad que me habitan, que me constituyen y que me son inalienables y que debo avanzar y avanzo con ellas a diario, pese a que mi vida es tan cotidiana como que un rato más tengo que ir a hacer el almuerzo. O sea, no tiene que ver con eso, con la forma en que vivimos, pero reconocerse no implica atarse a ciertos lugares. Yo soy bastante disidente y crítica de la literatura mapuche. Me encanta cómo escriben muchos poetas mapuche y poetas mapuche mujeres, pero esta cosa de caer en la caricatura hay que tener cuidado. No sé, yo por ejemplo no me podría vestir con vestimentas mapuche. Tengo un tatuaje, pero eso es una decisión personal, pero por ejemplo muchas veces me pregunto si podría realmente aprender la lengua y sentir que es mía y no sentir que es una forma de subsanar el daño que le hicieron a mi cultura, o si me visto me sentiré realmente una mujer mapuche, pero no estoy en la tierra. Y yo he visto a mi familia trabajar en la tierra embarrados, cansados, no necesariamente vestidos de mapuche o vestidos de gaucho en el caso de la Patagonia. Entonces ahí yo creo que se entrecruzan muchos pensamientos. Te darás cuenta que pienso mucho. Eso está bien, súper. Pero tiene que ver con eso, con que me cuesta o me niego a acomodarme en los lugares de conocimiento. Creo que hay que cuestionarlo todo. Claro. Y yo creo que en ese sentido la escritura también se va enriqueciendo. No es que una se ría, no es que una no integre, no es que una no crea, sino que yo creo que tiene que ver con esa honestidad de sentir que lo que estás haciendo se parece quizás a esa versión que esperabas de ti. Claro, entiendo, Ivonne. Y de hecho, lo que dices tú es lo que diría, por ejemplo, Huidobro en un non serviam, no te serviré. Claro. Hablando en este contexto de la literatura,
En Chile, quisiera hacerte la pregunta, en Chile, ¿qué formato literario se debe escribir? ¿Hacen falta más sonetos? ¿Hace falta más poesía, más novelas, más cuentos, más ensayo? Esto me gustaría saber que nos hablaras dónde nos falta una inyección y también en el mito de Chile, ¿cuál es el mito de Chile y quién es el guardián del mito hoy en Chile? Wow. Eso sí que esto parece una prueba de grado, de examen de grado. Sobre el mito que sustenta Chile, yo creo que lamentablemente sigue siendo el 18 de septiembre, los padres de la patria, que enhorabuena, empezaron a derribar todas esas cosas horrorosas para reescribirnos también. Pero yo creo que hoy por hoy está en crisis. Todo lo que tiene que ver con Chile, con nuestras concepciones, están en crisis profundas. Y que nos invitan a pensar y que nos dan esta posibilidad también de buscar lo que queremos. Queremos que Bernardo O'Higgins realmente esté en nuestras plazas, por ejemplo. ¿Cuándo va a estar San Martín? San Martín, que es tan relevante o más relevante que O'Higgins, por ejemplo. Pero ¿a quiénes representa a ellos? Porque probablemente las culturas indígenas nos representa a ellos. Entonces, es como, claro, el mito se sostiene de un modo republicano, patriota, militaresco, con la reiteración de los himnos, con la reiteración y celebración de los hitos históricos, combate naval de Iquique, el 18 de septiembre de 1810, pero por ejemplo el 12 de octubre, ¿qué hacemos? ¿Reflexionamos sobre eso o se disfrazan los niños de algo? Claro. Entonces, primero el mito, yo creo que no hay un mito que sostenga excepto ese patriotismo que lamentablemente no es un patriotismo que queramos, sino que se nos fue impuesto. No sé qué edad tienen ustedes, pero yo hasta los 10 años crecí en dictadura con una profunda educación católica militar de los colegios que eran todos los colegios finalmente, porque era así. Entonces se ve mucho de esa injusticia, de esa cosa de que los mapuches o los araucanos le decían, era una hoja del libro de historia, mientras los otros te hacían comprar el carito, te hacían escribirlo y todo. Por ese lado, yo creo que hoy por hoy el mito es absolutamente poroso, si es que hay uno que confirme nuestra chilenidad. Ivonne, disculpa que te interrumpa, ahí se puede dar a raíz de lo que tú mencionas que se está generando un conflicto dialógico entre la versión oficial del Estado versus la de la comunidad, y ahí siento que la literatura, la poesía tiene mucho que decir, y hago un alcance con Borges cuando él escribe la fundación mitológica de Buenos Aires, es decir, cada uno de nosotros hace un ejercicio interior para tratar de darle sentido a nuestro entorno. Yo creo que también claro, es una oportunidad que se está dando. Claro. Bueno, yo creo que la literatura es fundamental en esto, y me refiero a la literatura no solamente la creación de ficción, sino que también la no ficción. Y bueno, la historia dicen, y confirmamos quizás que es de quién la escribe. Entonces, ¿quiénes han escrito la historia en Chile? ¿Por qué, por ejemplo, les molesta tanto una figura como Baradit o como Cayuqueo, que están escribiendo también? Porque cuestionan, porque vienen a entregar nuevos datos que si lo buscas no son inventos, no es que a Baradit se haya ocurrido, a que a Cayuqueo se le haya ocurrido, sino que hay archivos. Los archivos están disponibles en las bibliotecas. Visiten las bibliotecas, visiten los archivos, ahí está la fuente. Más la oralidad también, que es una importante fuente de la historia. Pero yo creo que más allá de eso, la producción bibliográfica es esencial por esta sensación de comunidad que también nos entrega, y esta sensación de antigüedad, que es lo que dice Anderson, que no es mío, sino que es de él, que de alguna forma siempre lo tomamos, porque ese principio de pensarse antiguos en un espacio es maravilloso también. Y yo creo que desde ahí, si tuviera que decir qué le falta a Chile en términos escriturales, yo creo que le falta narrativa, y narrativa de memoria y narrativa de ficción.
No digo que la poesía chilena es maravillosa, es una cosa increíble, hay mucha gente escribiendo poesía, mucha gente que no publica, o mucha gente que publica poco, que no son tan conocidos, pero en Chile se escribe mucho, y dicen que se lee poco, pero no sé, no me consta. Yo lamentablemente me manejo en otro círculo que piensa que sí estamos leyendo, o que sí intentamos leer. Quizás el fomento lector o la cosa más estatal está fallando, pero yo creo que sí hay un interés, una avidez por leer, por conocer, y digo narrativa porque necesitamos, pienso yo escribo poesía y narrativa y varios formatos también, periodismo, en fin, pero pienso yo que la poesía contiene mucho en esa abstracción, en esa compresión del lenguaje, en esa buscar la figura para decir, se pierde esa linealidad, por así decirlo, donde hay un relato y tú me digas lo que pasó, así como cuando vas a hacer una denuncia, por ejemplo, y te dicen, bueno, dígame qué pasó, y tienes que contarlo todo de nuevo. Yo creo que esa linealidad es la que falta. Decir, mira, yo tuve una infancia así, me gustaban, qué sé yo, iba al campo y bla, bla, bla. No transformarlo en una figura, o sea, por esta necesidad de narrarnos, porque los otros son fragmentos, como opera la memoria un poco. Para mí la memoria también debe estar contenida en la ficción narrativa, en la no ficción narrativa, vía ensayos, vía novelas, vía cuentos, pero que sea algo con lo que te puedas apropiar de una manera más como cuando ves una película. Algo que vaya integrándonos. La poesía además requiere de voluntad para el lector, para llegar y para leerla. Creo que es difícil llegar a la poesía sino a través de un guía o de algún camino básico como para llegar a otras lecturas, que en nuestro caso siempre son Neruda y Mistral y Huidobro en el colegio, y después vamos descubriendo que los tres son un universo mucho más rico que lo que nos mostraban en el colegio, y que hay muchos más también. Sí. Bueno, y apuntando a lo que acabas de decir, tampoco podemos eludir una instancia que se va a dar este año, que es el Premio Nacional de Literatura. Y al respecto, me gustaría centrarme en un reconocimiento que se está pidiendo a la mujer poeta, específicamente en ese sentido. Dado que el Premio Nacional de Literatura comenzó el año 42, y desde allí los 54 premiados que han sido merecedores de esta distinción, solo 5 han sido escritoras, y de ellas 4 narradoras y una sola poeta. Entonces ya tenemos, si hacemos una bajada, pocas mujeres, y además le agregamos que de esas mujeres una sola poeta. Y este año tenemos 3 que están postulando: Carmen Berenguer, Rosabeth Muñoz y Elvira Hernández. 4, Teresa Calderón también. Perdón, claro. Y Teresa Calderón, muchas gracias. Bueno, al respecto, me gustaría conocer tu opinión sobre esta exclusión, ¿cierto? Volvemos quizás a esta visión canónica de selección respecto de la mujer y sobre todo de la poesía. Según tu apreciación y tu conocimiento, ¿cuál cómo ha sido respecto a la mujer poeta, incluyéndote respecto al reconocimiento de la crítica, del canon y a la obra literaria? ¿Y qué opinión te merecen estas 4 postulantes desde la poesía al Premio Nacional? Yo hace tiempo decidí no opinar mucho de esto, ni entrar tampoco en esa disputa o tomar la barra de algún lado o del otro. Hay muchos poetas maravillosos que están ahí postulándose, y encuentro que es injusto que un premio nacional nos tenga que medir, o nos tengamos que entrar en esa ansiedad, o que la gente tome partido por uno o por otro. Creo que está muy mal formulado,
creo que debiera haber, quizás en esa diversidad que hablamos de escritural, probablemente debiera ampliarse y hacer Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional de Narrativa, separarlos quizás por género, y quizás por género me refiero literario y género masculino-femenino, porque también está ahí esa cierta ansiedad que estamos teniendo dentro de los feminismos, que también yo soy feminista sin grupo, solitaria en mi vida, cierta ansiedad por restaurar estos lugares para nosotras. Pero ¿a costa de qué? ¿Cómo? Yo creo que hay una agrupación que es la Autoras de Chile, AUCH, que está fervientemente ahí en esa campaña porque alguna mujer sea la Premio Nacional. Y sin duda hay tremendas poetas, Elvira Hernández, Carmen Berenguer, Rosabeth y Muñoz me parecen increíbles. A Teresa Calderón solo le conozco ese poema de las mujeres del mundo unidos. No sé por qué no la leí más, pero creo que las tres que mencioné antes han formado parte de un rupturismo importante. Rosabetti desde el territorio sureño, desde temáticas que mezclan esta ruralidad con la ciudad también. La profesora Elvira, Chilota se le dice incluso. claro, Elvira con la política y también el rompimiento, ese quiebre que le acerca a Parra o a Uribe. Y también Berenguer, que tiene todo un sistema rupturista donde cuestiona los géneros, sexo-género, que es una gurú de las comunidades LGTB también, o disidencias sexuales. Entonces hay una riqueza increíble en ellas tres que yo no podría decidir por ninguna, porque también creo que por el otro lado creo que está Mans y está Chihuailaf, y Sí, me parece está. que se sumó Liel Laf. Yo creo que hay mucha gente, y yo creo que dentro de... Yo soy anti-neoliberalismo, entonces dentro de eso igual me parece que entrar en competencia, competir por algo que no debiera ser competencia, me parece un poco triste y agotador. Pero sí sé que hay grandes poetas, y que sería maravilloso, que bueno, esperaré el resultado y después del resultado opinaremos de nuevo. Pero ahora no me aventuro a decir nada. Creo que me parece interesante sí que las mujeres como escritoras o que la sociedad vaya recuperando las escrituras de las mujeres, porque no somos ni fuimos accesorias en la historia. Somos protagonistas, fuimos protagonistas, y hay cosas interesantes que se pueden rescatar, que también no han sido muy leídas, y mientras los referentes sigan siendo hombres, yo creo que vamos a estar debiéndonos todavía eso. Por ahí va mi interés, más por que los feminismos entren, más que por recibir premios, porque claro, por recibir premios se reciben premios, pero después va a estar la pregunta, ¿vamos a recibir premios porque son hombre o mujer? ¿Y dónde vamos a dejar los otros cuerpos? ¿Qué va a pasar con los trans? ¿Qué va a pasar con las disidencias, los no binarios? ¿Va a ser algo genital o va a ser algo por la escritura? ¿Hasta dónde creemos en la escritura, como escritura? Por ahí va también mi puerta de cierre de opinión, porque es eso, que yo no me atrevo mucho a opinar, porque también si no tomas un partido también te miran raro. Claro. Pero igual termino opinando porque es eso es lo que yo creo, que ponernos así como ratoncitos a correr por ahí no es justo para ellos. Creo que hay poetas maravillosos y yo creo que todos escribimos también desde la herida, entonces por mí se merecen todos el premio. Porque si ellos creen que se lo merecen, bueno, se lo merecen. Yo creo que no hay una certeza mayor que la propia. Claro, Ay, perdón, tío, solo para ir Sí. cerrando ya, sé que estamos casi ya en lo último. Una pregunta más personal a raíz de esta misma incursión que uno, guardando las proporciones, por supuesto, ha tenido respecto a insertarse en este mundo de la literatura.
A título personal, bueno, yo también intento, bueno, escribo, sí, decirlo con propiedad, con amor propio, como estábamos diciendo recién, y el tratar de insertarse en este mundo literario, y aquí quiero contrastarlo con tu visión, siento que es difícil. Es difícil, te miden de inmediato, en la primera incursión tú necesitas ya tener un respaldo, una especie de padrino o madrina, porque si no es como andar en la oscuridad con un pequeño faro del cual nadie ve. Tratar de incluso hablar con algunos pares también es difícil, porque veo yo, quizás es una visión bastante parcial, pero que cada cual está en su nicho y a veces cuesta estar allí. Siento que a veces es un tanto complejo. No sé si será solo una visión mía o algo más general. ¿Y cómo ha sido para ti esto de decir, bueno, de repente empecé a escribir, publiqué, ¿cierto? En la crítica ya me ha observado, ya tengo cierto estatus, por así decirlo. ¿Cómo ha sido para ti ese viaje y contrarrestarlo con lo que yo acabo de comentar? Creo que he tenido bastante suerte, la verdad. Suerte en el sentido de que me atreví a escribir, me atreví a mostrar, me atreví a publicar, me atreví a postular a proyectos, porque siempre estaba eso de, no, está todo arreglado. Yo doy fe que no está todo arreglado, nada está arreglado. Yo no sé quiénes son los jurados, yo no tengo acceso a ellos, me parece que no es ético tampoco andar detrás de la gente por eso. Yo creo que mi tránsito por la escritura y como en esta instalación que mencionas tiene que ver primero con trabajo escritural, con suerte y con lo que soy constitutivamente, porque también pasa eso, que cuando eres una rara avis, como que pareciera que llamas la atención también. Ser de la Patagonia, por ejemplo, ya es súper raro, porque somos pocos además. Ser lesbiana o ser LGTB de la Patagonia, si le sumas ser patagona, LGTB mapuche, o sea, ya es una cosa también, pasa por eso, pasa por cómo te ven los otros, que muchas veces no tiene que ver cómo es tu escritura, lamentablemente. Creo que yo he tenido suerte en el sentido de que, no sé si han visto Tom y Jerry, cuando Tom va dormido y va avanzando por unos fierros y casualmente agarra otro fierro y se sube y se salva. Exacto. Bueno, siento que un poco ha sido así, porque a veces no he tenido idea de dónde estoy, quiénes son quiénes, y estoy ahí. No sé, el 2007, yo creo que la gran puerta fue el 2007, cuando postulé a la Fundación Neruda. Yo venía con premios en narrativa, nada más en cuento, en el sur, en Valdivia. Cuando postulé a la Fundación Neruda, me pareció algo que era... Yo estaba re pobre, fui a Santiago a hacer mi tesis de periodismo y vi que ahí pagaban además por estar. Entonces postulé por eso, para poder mantenerme y quedarme en la ciudad, complementando con trabajo, en fin. Cuando estuve en la postulación, había chicos que habían postulado 3 veces, había uno que había postulado 6 veces, que eran 6 años. Entonces ahí como que recién me puse un poco nerviosa. Entonces cuando entré fue como, bueno, si quedo, si no, no pasa nada. Y quedé. Lo único que les preocupaba a Floridor y a Jaime era que no me vaya a ir de vuelta, o sea, no me vaya a ir de Santiago. Claro. Fue un año bastante duro en Santiago porque yo no soy para nada de ciudades grandes, entonces la pasé re mal. Pero tiene que ver con eso, con que no hay una clave para esto. Pero creo que eso me abrió muchas puertas porque de repente me di cuenta que estaba ahí y estaba como en la guinda de la torta parada, ¿no? Y como conocí mucha gente, pero yo creo que fue suerte eso, ¿no? Y cansancio, es súper agotador en realidad, como que a ratos dan ganas de no sé, sientes muchas veces que es un lugar muy ingrato, que es un lugar muy agotador,
que hay mucha gente haciendo cosas, o sea, también emocionalmente hay que trabajar mucho en eso, porque afecta a la escritura. Las redes sociales también nos ponen al tanto o pendientes de otras personas, de lo que están haciendo. De repente tienes 40 años y hay chicos de 20 años que están haciendo cosas fantásticas. Entonces, claro, es como trabajar el ego, trabajar la escritura, creer que es un oficio también. Claro, Pero yo creo que la entrega al oficio es lo principal. y de hecho tiene que ver con lo que dices de qué es lo que valoramos por escritura, qué es lo que valoramos por literatura y por escribir también. Yo creo que una frase muy importante es una que dices que de crear, que tú vas por allí y eso es poesía pura, eso es la poiesis, ese es el origen, la creación. Entonces, wow, increíble la conversación. Yo creo que ha sido muy íntegra porque, como dice nuestro eslogan abajito, ahí abajito en la letra chica, dice poesía, literatura, contingencia, dice. Y hemos pasado por cada una de las de los ámbitos, de los ámbitos, y ha sido una conversación muy rica con mucho contenido y obviamente eso es consecuencia de la gran invitada que tenemos, así que muchas gracias por haber ustedes, podido aceptar la invitación, estar con nosotros. Luis Álvarez LA3, increíble la conversación.